una tarde más, de vida, un momento para estar juntos, para entrar en la palabra, pensarla, reflexionarla, meditarla, apropiarla. Gracias, Señor, gracias porque también en nuestra vida la palabra nos va forjando y nos va llevando hacia la madurez. Gracias por Aldo, por su entrega, por su compromiso con nosotros, por su amor. Pedimos que le bendigas a él y a toda su familia. Y gracias por lo que estamos aquí. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quedamos la vez pasada en 2 Samuel capítulo 5 y habíamos llegado al versículo 13. Después me parece que nos fuimos la última vez charlando de cualquier cosa menos de 2 Samuel, ¿no? Sí. Una clase paralela. Eso, una, una, un avistaje lateral del camino. Eh, es más o menos como ir al sur, como quiere hacer Rodolfo, y de paso me doy una vueltita por Canas Vieiras y después sigo el viaje. Y después Sí, vuelvo. Exacto, así me por sacó otro la lado. palabra a la boca. Exacto, Ya que voy para el sur, paso por Río Janeiro, dijo. exactamente. Bueno, llegamos al 5:13. David había sido proclamado y reconocido como rey de Israel en todo Israel y Judá. Israel se había trasladado, ¿se acuerdan?, a Jerusalén y había tomado ese lugar como su ciudad. Y habíamos visto que el rey de Tiro, que se llama Hiram, había enviado un montón de regalos para edificar la casa de David. Y de alguna manera uno tiene que entender con este corazón de David que puso linda su casa, pero empezó a pensar, dice, y la casa del Señor está sin tocar. Todavía no va a tocar el tema de construir el templo, pero de alguna manera me parece que un corazón como el de él empezó a sentir que había algo que faltaba. Y entonces va a empezar en el capítulo 6, dentro de un ratito, a llevar el arca a Jerusalén, porque no estaba allí. Entonces dice el versículo 13 que David tomó más concubinas y más mujeres después que vino de Hebrón, y le nacieron hijos e hijas. Es decir, que realmente tuvo una buena descendencia. Y en Deuteronomio 17:17, la Biblia dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Era parte de los requisitos. Entonces es llamativo que él tomara tantas esposas. Por otro lado, los niños se acuerdan que eran señal de bendición de Dios. Entonces, de alguna manera, yo no encontré nunca, aunque lo he buscado, digamos, con mucho detalle, alguna crítica de Dios al hecho de tener muchas mujeres. Y no lo van a encontrar. Dios no dice nada respecto a las muchas mujeres ni a sus muchos hijos. Pero lo que sí es evidente, que la mayoría de los problemas que David tuvo en su vida posterior estuvieron relacionados con las mujeres y con esos hijos. Y muchos dolores. Es decir, como que Dios no le dijo nada respecto a la mujer y los hijos, pero todos los problemas que tuvo la mayoría vinieron por ese lado, ¿no? Y como digo siempre, y eso que no se toman en cuenta las suegras, con lo cual empeoraría todavía la situación. Es increíble, pero es algo así como que David pudo manejar con más éxito los problemas
que los éxitos. Algo para pensar. Las dificultades, él sabía cómo encararlas, hablaba con Dios y las iba venciendo. Pero lo que a David le costaba mucho es hacer lo correcto en tiempos de paz y en tiempos de progreso y de éxito. Y creo que en ese sentido somos bastante parecidos. Cuando estamos en la mala recurrimos a Dios, cuando estamos en la buena nos olvidamos y ahí es donde a veces metemos la pata por exceso de confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, continuando, yendo al versículo 17, oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, y subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Qué significa descendió a la fortaleza? Que se metió adentro de la ciudad de Jerusalén. Pero todos los filisteos vinieron a buscarlo, a David. ¿Se acuerdan que los filisteos andaban por allá, por el norte, por el reino de Israel, y estaba el otro descendiente, el otro rey de Israel, y no atacaban porque realmente no representaba peligro para nadie? Pero este David era otra cosa, los filisteos ya lo conocían a David. Y una cosa que me resultó interesante es cuando uno va al original 5:17, si ustedes pronuncian la palabra filisteos, es Felistín, Felistín. Filistín o Palestín, si quieren, Palestín, les suena familiar, ¿no? Sí, sí. Es decir, que los filisteos, la pronunciación es prácticamente palestinos de aquel entonces. Me parece que es un dato interesante, dado lo que está pasando en el Oriente Medio ahora. Entonces, cuando estos palestinos escucharon que David había sido coronado como rey, o ungido, no coronado, sino ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos los palestinos a buscarlo a David, ya que habían escuchado de él. Y David, a su vez, bajó hasta su lugar fuerte, a su fortaleza. Es decir, se metió dentro de la ciudad de Jerusalén. Versículo 18 dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Es interesante que dice, vinieron todos los filisteos. Los filisteos no se quedaron ahí esperando. Entonces se pusieron en el valle, y acá lo vemos a David nuevamente en el 19. Dice, consultó David a Jehová preguntándole, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Acuérdense que estábamos en tiempo de paz, él había conquistado Jerusalén, tenía sus mujeres, sus hijos, estaba en paz, se le juntan los filisteos y acá aparece de nuevo David, no confiando en la carne, no confiando en su fortaleza, en su poderío, en su ejército, sino yendo a consultar a Dios. Él está de nuevo en conexión con este Dios. Él no toma decisiones si antes no consulta a Dios en lo que tiene que hacer. Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Así que Dios le respondió, dale que yo voy a estar contigo. Y Aldo, vi, sí, un detalle que me viene a la mente ahora. La última vez que hay una relación entre David y los filisteos es cuando los filisteos iban a buscar a Saúl.
no hay otra conexión desde allá, desde el primer Samuel hasta hoy. No hemos visto ningún otro cruce, ¿no? No, habían matado a Saúl y a Jonatán Sí, y de alguna manera como que se quedaron dueños del territorio norte de todo Israel, porque el otro rey que había no cortaba ni pinchaba. Entonces sí. estaban tranquilos, pero Y lo, cuando de, sube David se les acaba la tranquilidad, ¿no? y lo dejan a David en paz, 7 años al menos, a reinar en Judá. No tienen confrontamientos con él. Lo No, de no, David puede haber sido con Abimelech para abajo, pero no con los filisteos. Ahora, exactamente. ahora se pasa, o sea, me imagino aquella charla de los jefes de la tribu de los filisteos con el rey, cuando le piden que David no participe de la batalla contra Israel y que lo corren, como que ahora le van a ir a decir al rey, mira David dónde está, el que era tu aliado y que vos lo protegías tanto, ahora lo tenemos como enemigo. Ahí se ha Mm, despertado un exacto, celo exacto. importante. ¿Me disculpan un minuto? Yo ya vuelvo. Y entonces dice que vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal quiere decir señor, era el nombre de los señores filisteos, eh, porque Baal, porque señor en hebreo es Adonai, es decir, la palabra Baal se utiliza para señor, pero en el idioma de los filisteos. Y Perasim o Perez, ustedes habrán escuchado, es uno de los apellidos más comunes, incluso en España. Yo tengo por ahí perdido el, uno de los, el segundo apellido de mi abuelo era Pérez. Pérez significa quebrado o quebradura, por lo cual muchos dicen que realmente los Pérez en España son probablemente muchos de ellos descendientes de sangre judía, de las 10 tribus. Pero Pérez quiere decir quebrado o cortado o roto. Entonces, Baal Pérez es eh, los señores de los filisteos fueron quebrados, fueron cortados. Este sería un poquitito la traducción de este nombre. Y dejaron allí sus ídolos, literalmente sería sus Baales. Versículo 21, déjenmelo comprobar. Tu, tu, Shebehem. Sus imágenes, que eran las imágenes de sus vales, de sus señores, de sus dioses, em, dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron directamente. Es decir, es interesante, los filisteos dijeron, no me sirven, los tiro, los dejo, no voy a andar cargando con ellos. Pero me resulta interesante pensarlo como a veces nosotros manejamos, ¿no? Hay muchos que por ahí le piden a Dios y Dios no les contesta y a veces dejamos nuestra fe y nuestra confianza atrás porque no nos sirvió, porque al fin y al cabo estaban ahí para servirnos, no para tener una relación con ellos. Esta es, digamos, la reacción normal de la carne. Y dice que los filisteos en el 22 volvieron a venir, se volvieron a extender por el valle de Refaim, el mismo lugar, es decir, los venció, se escaparon y cuando David se retiró del lugar volvieron reorganizados. ¿Y qué hace David? Ya les ganamos una vez, Dios me dijo que me iba a dar la victoria,
vamos y matémoslo a todos. Pero esto no es lo que hizo David. David vuelve a consultar a Dios. No da por sentado que Dios lo aprobó una vez y para siempre. Y a mí me parece que este pasaje está explicado de esta manera en parte por este concepto. Es como que cada vez que yo voy a hacer algo, tengo que consultar a Dios. No vale que Él me haya dicho, sí, 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 dale para adelante. Necesito esta reconfirmación. David así lo buscó. Y Dios, pero esta vez Dios le contesta diferente. No le contesta, sí, dale para adelante que yo voy a estar contigo. Le dice, no subas. Es decir, no vayas directo a ellos a enfrentarte, sino rodealos. Ellos estaban en el valle. Rodearlos significaba formarse en las montañas que forman el valle, todo alrededor. Rodealos y vendrás a ellos, es decir, los vas a atacar enfrente. Se quedó Aldo sin internet. Bueno, ahí está volviendo. Aldo, Balsameras. si no estás escuchando algo, no se te escuchó nada, Aldo. El último minuto no se escuchó nada. Ay, Me cortó la internet un segundo. Les decía, ¿ustedes conocen las moreras? Que son estos árboles que hay en el campo que producen Sí, sí. mucha sombra, mucho fresco. Clásicamente sirve para eso, ¿no? Para dar sombra y produce las moras. Son árboles bastante frondosos y una de las características que tienen es que tiene ramas muy largas. Se abre, se desparrama mucho con ramas muy largas. Entonces, estas son lo que Reina Valera llama balsameras. ¿Tá? Dice, y consultando a David, no subas, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Es decir, vos te pones afuera de donde están ellos, que están en el valle, con las moreras, vos te vas a poner alrededor, pero vas a venir desde el lado de las moreras. 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de esos árboles, de esas moreras, entonces te moverás. Tradicionalmente, una de las interpretaciones que se ha hecho de esto es que eran los pies de los ángeles que hacían ruido cuando caminaban sobre las balsameras. ¿Qué significa? Una muy fuerte ráfaga de viento va a mover esas ramas, que son muy largas, y va a generar ruido. Entonces lo que le dijo Dios es, no te muevas hasta que no aparezca ese ruido. Ese ruido es la señal de que yo tengo todo listo para hacer lo que voy a hacer. Recién entonces mover. Es esperar la señal. Pero siempre uno tiene el vellón como señal, que pone el vellón, que llueve, que el rocío de noche, al otro día diferente. Bueno, acá tienen otra señal, donde Dios le dice a David directamente, no te muevas hasta que no escuches el ruido de las moreras, de las ramas moviéndose.
Em, hay algunos que dicen, bueno, ¿y por qué hoy en día esto no funciona? Y muchas veces porque no las solicitamos, no las pedimos. No estamos acostumbrados. Y la verdad que hay que tener mucho cuidado, porque uno puede tentar a Dios incluso poniéndole señales. Toda señal que yo pida tiene que ser absolutamente independiente de mi accionar. Tiene que ser señal de Dios pura. ¿Qué podía hacer David para que sople el viento? Nada. Entonces, esto es lo que le dice Dios. em, Entonces, vendrás cuando escuches ruido de marcha por las copas de las moreras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Lo que le está diciendo es, yo te dije que fueras y que lucharas. Fuiste, luchaste, ganaste la batalla. ¿Cierto, David? Sí, señor. Y esta vez no vas a ganar la batalla vos tan fácilmente. Esta vez yo voy adelante y yo voy a ganar la batalla y vos vas a entrar atrás mío. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Es decir, acá cambió radicalmente lo que Dios le había dado como indicación. La primera vez sí, anda, digamos, en tus fuerzas. Yo te voy a dar el triunfo. Y se lo dio. Ahora, David se podía haber sentido ya triunfador y ganador. Pero David vuelve a consultar a Dios y Dios le dice, sí, 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 yo te voy a dar el triunfo esta vez, pero lo vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque tenés que tener cuidado de no enorgullecerte de tanto triunfo. Vas a esperar mi señal, yo voy a ir adelante, yo voy a dar el triunfo y después venís atrás. Y vas a disfrutar del éxito. Pero te voy a mostrar que el éxito no lo tenés vos, sino que lo tengo yo, le dice Dios. Es una forma de evitar, siempre digo, el mayor peligro del liderazgo es tener éxito. Porque cuando yo tengo éxito es cuando empiezo a creerme que es por mi mérito personal. Y de alguna manera Dios quiso evitar esto. Fíjense que cuando David entró en Jerusalén y la conquistó, tenía tanto éxito que se mareó y entró a agarrar mujeres y a fabricar hijos. Entonces, de alguna manera, esta relación no es solo de David con Dios, sino de Dios manteniéndola a David cortito, como con el bozal del perro, ¿no? Para que no se le vaya demasiado largo. Aldo, a ver, está bueno hacer este análisis. Me parece que es profundo, hay mucho más para sacar, hay para repensar las dos batallas. Y me llama la atención de por qué eh, él- en la primera lo hace pelear él, en la segunda lo hace estar detrás, pero otros líderes los ha tratado de otra forma, o sea, con Gedeón de una manera, o sea, eh, no tengo duda de Ya la victoria la del Señor, pero general. no encuentro un patrón común, ¿me entendés? De cómo funciona esto. Dios va trabajando individualmente con cada corazón, me parece, en función de lo que le quiere marcar, de lo que tiene que aprender. Creo que Y si hubiera un patrón no lo consultaríamos. bueno, Como puede que a su ser. vez Dios hace que dependan de él para cada batalla, ¿no? Me gusta por un lado que David las dos veces consulta, que no es que la primera vale por todas o copiar y pegar o que ya tiene la bendición y sigo dándole, o sea, como que entendió que era una etapa, la ganó y ahora vamos con otra.
O sea, eso me gusta porque a veces uno pensaría de decir, bueno, ya tengo la bendición porque Dios me puso en tal lugar o en tal situación y entonces actúo de la misma forma siempre y no, o sea, el hecho de depender siempre de Dios, eh, o sea, esta respuesta distinta de Dios te hace ver que no es siempre la misma situación. Y después me llama la atención la segunda es que le obliga a estar en silencio y a escuchar, a agudizar el oído. Entonces sí, a veces es importante parar, escuchar y que no haya otras voces, porque un ruido de la copa de los árboles se puede pasar por alto si hay mucho aplauso, grito o incluso si hay movimiento de caballo. Es como que tenían que estar, supongo yo, sin hablarse, sin moverse y expectantes a que se dé ese paso, ¿no? O sea, eso también estar atento a la palabra del Señor para que Él obre. Fíjense que el estar así, justamente alrededor en silencio, es como estar en oración. Es decir, tenés que ir, ponerte en posición y después estar muy atento a lo que Dios te diga. Dios te va a hablar con un ruido. Y cuando en este versículo 24 le dice, y cuando oigas el ruido, ustedes miran allí como de marcha por las copas de las moreras, entonces te moverás. En el hebreo original es, te vas a mover con mucha rapidez. No es simplemente, bueno, che, muchachos, está ahí viento, vamos a levantarnos, prepárense, vamos a ir. No, no, no. La instrucción es, cuando aparezca el ruido, hay que moverse rápidamente. Claro, como que está ahí listo para salir a atacar. Exacto, pero antes, como bien decís, Analía, había que estar en silencio, que es el silencio de la oración. Yo te voy a dar la voz de Aura. Y cuando te diga Aura, tenés que estar listo, ¿eh? Nada de empezar a ponerte los zapatos y después te moves. Hay que moverse rápido. Y a A mí su me vez, parece que es mirar hacia interesante. arriba, porque seguro estaban mirando hacia la copa y no hacia si pasaba el ejército, si veían movimiento, como que también es una linda imagen de decir, bueno, fijando los ojos en el Señor y no en lo que vemos hacia adelante. Exacto. Además, era una cuestión estratégica. Si todo un ejército se viene acercando cuando no hay viento y hay silencio, los iban a escuchar y iban a estar preparados. En cambio, cuando viene viento y empieza a armar lío en las copas de los árboles, todo el ruido del movimiento del otro ejército va a pasar más desapercibido. Les va a costar darse cuenta de que viene un ejército. Cuando se quieran dar cuenta ya lo tienen encima. O el ruido es el ejército celestial que ya fue a arrasar, porque también dice como que el Señor va adelante y los golpea o los hiere, o sea, es capaz que es hasta simbólico el ruido de un ejército celestial. Es que vos sabés que los rabinos interpretan esto justamente con, decían que eran las pisadas de los ángeles caminando sobre las copas de las moreras y haciendo ruido, que era la señal para pelear. Es decir, los querubines de Dios iban con ellos porque pueden caminar por las nubes, volar por los aires y tienen todos el gran capitán caminando sobre las moreras y son pisadas celestiales. Esta era la interpretación de los rabinos de este pasaje, así que tiene que ver con esto que estás diciendo. Pero a mí me parece muy interesante los dos enfoques de las dos batallas, son diferentes y cómo aprendemos, creo yo, una forma de conectarlo con Dios. Hay veces que le preguntamos directamente, hay veces que Él nos dice, tenés que esperar, ponete en posición y espera. El caballo se alista para el día de la batalla, más la victoria es del Señor. Parece como estar ahí listos para... y me hace acordar a Eliseo cuando está con Giesi
y viene, no sé si eran los filisteos también, pero que vienen a atacar. Y Giesi dice, pero somos nosotros dos. Y entonces le pide a Dios que le abra los ojos y ve el ejército de ángeles que están con ellos. Como que también es otra figura parecida. Como cuando Jesús está en Getsemaní. Ujú. Habla de lo mismo, ¿no? Del ejército de ángeles. Dispuesto está. La cuestión es aprender a conectarse con Dios de maneras diferentes. Y como vos bien decís, es bueno no tener un patrón. Pero justamente los hombres lo que buscamos son patrones que podamos repetir, es decir, ritos religiosos que nos permitan tener resultados. Sí. Aldo, Aldo, Sí, perdón. Em, adelante. Estaba pensando un cachito, ¿no? Me hubiese pasado como hizo recién Sergio, si hubiese sido un general de David, que primero David consulta a Jehová y le dice, anda, anda. Y él hace la estrategia de guerra y va y gana. Y en la segunda, consulta a Jehová nuevamente y los generales dicen, bueno, vamos, dale, metele, que vamos que ganamos, si somos, vamos, que estamos con Jehová. Y le dicen, no, quédense quietos. Y el otro dice, no entiendo nada, hermano, se me está diciendo que hubiera la guerra, me tengo que quedar quieto, callado la boca, el alrededor del ejército, esperando que los árboles se muevan. O sea, pero bueno, ahí también yo creo que se puede llegar a entender la lealtad que tenían, la, la, el corazón de David para con Dios y la lealtad que tenía su gente para con David. Porque cualquier otro se hubiese movido y capaz que lo hubiesen descubierto y no se cumplía lo que Jehová le había dicho, ¿no? Pero qué convicción que tenían esa gente, esos generales y ese ejército con David, de que obedecía al pie de la letra, porque yo siendo rey le digo, no, no, muchacho, no, la estrategia es distinta, rodémoslo, pero escuchame, ya lo vencimos, lo podemos vencer de nuevo, no, rodéenlo, y se me quedan calladitos la boca hasta que yo le dé la orden. Eh, Es un tema Les de puedo fe. asegurar que, exactamente, les puedo asegurar que más de uno, yo calculo que lo pensó dos E- veces, ¿eh? Esto es como cuando cayó Jericó. Ujú. Denle vuelta tocando trompetas. Pará, ¿de qué me estás hablando? No, y el último día, 7 vueltas y tocan todas las trompetas. ¿Cómo vamos a ganar así? Pero son justamente pruebas de fe, ¿no? Es interesante que en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Santiago hablan de la prueba de vuestra fe. Nunca dicen la prueba tuya como persona, sino que las pruebas que aparecen en el Nuevo Testamento siempre son pruebas de la fe. ¿Dónde tenés puesta la fe? Porque ellos podrían tener puesta la fe en su fuerza porque ya vencieron una vez, pero la tenían en David y David la tenía en el Señor, y entonces obedecieron a una explicación medio sin sentido. Uno la escucha de entrada y dice, como bien dice Rodolfo, acá no tiene mucho gollete esto que está diciendo, ¿no? Pero bueno, David, y si leen el pasaje en Primera Crónicas, el pasaje paralelo, dice prácticamente lo mismo. Así que no, casi con las mismas palabras. Y no sé si casi, creo que las mismas palabras. Y entramos entonces en el capítulo 6. ¿Está bien? Aldo, ¿Alguna? sí, 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 déjame dale acá que tengo. Estoy masticando muchas cosas juntas. Eh, mm, yo escuché, Señor, te lo voy a entregar en tus manos y avanzo, ¿sabe cómo, no? ¿Qué segunda pregunta? Vamos, ya está claro. Vamos, vamos. Ni el, ni el casco te, ni el casco te pones. Claro.
Es Ni el más, casco te... Facilita. mando, mando poquito, mando 4 o 5 Claro. y denle en duro que el señor va adelante. Obviamente estoy reflexionando fuerte esto, ¿no? Che, día a día, anoté yo acá, esta es la dependencia día a día. No que una palabra sea rectora para toda mi vida y ya está, ya escuché una, o sea, eso me está forjando Y en a este su momento, vez, ¿no? el peligro de fiarnos del éxito pasado, ¿no? O de que funcionó y nos confiamos de Claro, eso y estamos poniendo la confianza en el método. En nosotros mismos, en el ¿Sí? está muy bien eso de confiar en el método. Y Eh, nosotros esto nos pasa a todos, José, no es solamente a vos. Es decir, uno busca un método. Haggai tiene mucho de esto en su enseñanza. Te enseña métodos en los cuales terminás confiando, creyendo que con eso vas a hacer crecer la iglesia. Y a la iglesia le hace crecer el Espíritu Santo. la cultura te enseña método, la universidad te enseña método, el marketing, la estrategia, la vida te enseña método. Y a veces es necesario aferrarse a lo que funcionó porque para no volverse loco. Y acá viene eh, eh, el punto. Con los chicos en la clase de liderazgo estamos hablando del objetivo del líder espiritual y el líder económico. Uno va al resultado económico, el otro a las personas. Y eso en cada historia te recontra confronta. Y esto es. O sea, cuando recién destruyen todos los ídolos, os quemaron, o sea, no les interesó, entendieron que no tenían que interesar, no sé qué, no se quedaron con nada, no salieron a buscar, no buscaban un rédito económico, estaban en otro momento. Y David inmediatamente vuelve a consulta. Seguramente cuando dijo vayan a quemar todos los ídolos, se lo explicó desde un concepto de fidelidad al Señor. No le dijo, che, si hay algo de oro, junten un poco que nos va a hacer falta después. O sea, me parece que ahí hay mucho, ¿no? Y también me recuerdo cuando Jesús le reclama a los discípulos que les viene enseñando cosas, él dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe, vamos, no se alegren de esto, alegrense que su libro está disponible en la Biblia. O sea, también Jesús en algún momento les animaba a avanzar y acá me pongo a tratar de hacer paralelos, ¿no? Por ahí o mi temperamento es de avanzar todo el tiempo. Si esto funciona, si ya sé lo que necesito, lo que quiero, lo que sé, va. Y esto me baja a tierra. Pero otras veces hay gente que no se mueve de la bajada a tierra. Algunos se hubieran quedado sin escuchar el ruido de las moras toda su vida, ¿no? Entonces, creo que o por lo menos lo que a mí me está forjando ahora es la dependencia al escuchar, la necesidad de la quietud. No siempre el mismo método funciona igual. Eh, cada persona, cada líder, cada ejército a derribar, aunque tengan la misma camiseta, son distintos, son momentos distintos. Y eso nos lleva a una dependencia. Si no, se produce acostumbramiento y deja una relación de hijo a padre, de Dios a pueblo, y somos casi amigos iguales, ¿no? Me explico un poquito. Está. Yo a nivel de iglesia, una de las cosas que hice y cómo me manejé todos los años de pastorado, era a través del consistorio de la iglesia, es decir, del grupo de ancianos. Y yo les decía que cualquiera podía aportar ideas, ellos no estaban acostumbrados a aportar ideas, ellos levantaban la mano para aprobar y Ajá. aprobaban cualquier cosa que el pastor decía. A esto estaban acostumbrados. Em, y yo les dije, miren, yo quiero que ustedes lo piensen y hagan un voto consciente, si están de acuerdo o no con la idea, cualquiera sea la idea. Pero lo que sí voy a demandar es unanimidad. Mientras no haya unanimidad, es decir, que todos se sientan cómodos con la idea, lo cual significa, están de acuerdo o por lo menos no se oponen, nos movemos y hacemos la idea propuesta.
Pero en cuanto ustedes tengan, cualquiera de ustedes tenga la más mínima duda, uno solo que tenga una mínima duda, la cosa se pospone hasta la próxima reunión del mes que viene. Ujú. No avanzamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo lo que estaba buscando es la unidad de espíritu. Es el Espíritu Santo el que tiene que dar esa unidad, no la idea, no la palabra pastoral o la palabra de autoridad, sino esa unanimidad únicamente la puede dar el Espíritu Santo. Es una especie de reaseguro de que no me voy de mambo solo. Si metemos la pata, la metemos todos juntos, pero no es por mi arrebatamiento. Es una especie de reaseguro para mí, para asegurarme de que no llego a meterme y no me para nadie, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo, José. Mm. Escuchamos, Sandra. Bueno, creo que en los juicios, por lo que uno ve, ¿no? Porque ve en Estados Unidos todos tienen que estar en unanimidad, ¿sí o no? Todos los que están allí Ah, en los juicios por jurado. sí, sí, por un lado, ellos sí o sí tienen que poner de acuerdo. Y por otro lado, bíblicamente, uno que sí es que me encanta este versículo y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, no lo queremos tener porque habla de crucifixión de nuestra carne, Juan 12:49, traducción viviente. Yo no hablo con autoridad propia, el Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y yo creo que sale en nuestro interior el tema de querer manejar, conducir nosotros, porque estoy acá y qué sé yo. No es que nos creamos que tenemos mejores ideas que Dios, pero bueno, si podemos, nos gusta manejar el volante, estar en el volante. Eso creo que es algo bien humano, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Jesús que el Ejad, que la otra vez hablábamos, uno. No Eso quería solo es compartir. humano, Sandra. Yo creo que es consecuencia de que hemos dejado que la mentalidad secular entre en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una obsesión de las iglesias ahora tener resultados. Y los resultados se miden en número de concurrentes y en ofrenda recogida. Los resultados que Dios nos pide que logremos en Mateo 28 son crecimientos de carácter. ¿Cómo cuantificás los crecimientos de carácter? No podés. Es incuantificable la obra de Dios. Pero nosotros en las iglesias, como buenos gerentes en lugar de pastores, hemos cuantificado el éxito. Tengo más miembros, tengo más bautismos, tengo más ofrenda, tengo más recaudación, tengo más ministerios, tengo más actividad. ¿Por qué? Porque todo eso se puede medir. Es más, en el entrenamiento de Haggai es un principio básico, ¿no? Hay que medir. Cada uno que hace un curso tiene que comprometerse a llevar a 100 personas a Cristo. ¿Y cómo haces si eso es una obra del Espíritu Santo? Aldo, Sí, sí, José. en mi vida, si no se miden las cosas, no funcionan. O sea, Ah, mi cabeza es así. contador, Sí, a vos ver, contás, claro. supongo que un médico también medía de alguna manera lo que operaba, medía el riesgo, medía probabilidades, medía éxito y fracaso para animarse a avanzar con decisiones, ¿no? Mi cabeza Menos mal funciona que así. Jesús no era contador, porque si no, No, imagínate, no, colgado en la cruz, con sí. el soldado que viene con la lanza apuntándolo, se va a acabar todo, mira alrededor y el único que estaba era Juancito, que era un chiquilín, porque todos los demás habían desaparecido.
¡Wow! Sí, Era para pegarse un tiro. Dale, clavame la lanza, no vale la pena seguir viviendo. sí. No, no. Es así. Nosotros tenemos una obra misionera a la cual se aporta hace muchos años, o se aportaba hace muchos años, y, y la obra nunca hubo más de 20 personas, ¿está? En un pueblito al oeste de España. Y yo siempre me pregunté si la tremenda inversión que se había hecho se medía por resultados, ¿no? Entiendo y creo que no. Pero también en la cultura de Estados Unidos, que quizá de alguna manera han sido lo que a nuestro país le han influenciado, pero específicamente a la iglesia le han influenciado por la bajada de los misioneros, eh, yo veo sus rendiciones de cuentas, su asamblea o sus proyectos hacia futuro y todo de alguna manera se mide en una relación inversión y productividad. Y vos me has enseñado siempre que esto es producto de la mentalidad post-revolución industrial. Sigue siendo. O sea, che, vamos a invertir tanto para ir al África. ¿Y cuántos se van a convertir? Millones o miles. Buenísimo. Y son 5. Son mucha plata gastada en muy poco, ¿no? Invirtamos donde rinda más. Es un concepto real esto, no es menos. Sirve para Ima- organizarse, para administrar, pero bueno, es otro Imagínate concepto. si mandás un misionero a Arabia Saudita y después de 2 años te dice, no, vos sabés, me parece que estoy fracasando porque juntamos 10 personas en casa, ¿Mm? ex musulmanes, 10. Bueno, pero ahí corre otra cosa, el contexto. 10 musulmanes en Arabia es equivalente a 100 millones de... Claro. A A eso nosotros me nos refiero. pasó en CBC La Voz, que era una radio que trabajaba yo. Bueno, hubo una decisión cerrar las oficinas de Argentina que nucleaban a América Latina. Entonces, el más osado de los gerentes preguntó por qué es la decisión. Todo esto se cocinaba en Inglaterra, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos. El ministerio ese es el fruto de los millones de libras que tiene Bob Emiston. Entonces, él es el que financia. Entonces, le consultaron a Bob Emiston y dijo, lo que pasa es que en América Latina ya está. Dice, nuestra misión no es esa. Y empezaron a abrir radios y oficinas en China, lo cual era bastante más entendible desde el punto de vista misionero, por así decir. Acá ya estaba todo ganado. Acá lo medían desde la oficina de Estados Unidos. Tenemos 500 radios, 500 afiliadas, era el éxito. ¿Cuántas radios? Era el continente con más radios, claro, porque era el más evangelizado, el que más público tenía. Pero en la cabeza de este hombre dijo, no, no nos sirve ya. Ya hicimos el trabajo en América Latina, vamos por China. Cerraron acá Argentina, ni lo dudaron. Cerraron Argentina e invierten mucho más dinero en China. Si es por vista económica, en China gastan mucho más dinero y quizás no llegan como llegarían acá, porque acá los escucha todo el mundo. Allá los escuchan poco, pero ellos están con que tienen que ganar en los lugares que no hay nadie. Y volviendo, eso principio igual, está bien lo que piensan, porque en definitiva acá ya hay muchos cristianos y esta área nuestra y se ganaría de otra manera. En cambio, abrir una radio en China ya era más complicado, inclusive para la gente que tenía que ir de Inglaterra a China a radicarse y toda la historia. O sea, eh, dijeron, bueno, es interesante. Nos quedábamos sin laburo varios, pero era entendible, es muy entendible. Y volviendo al tema del éxito, el mayor fracaso para el mundo antiguo fue el líder Jesús crucificado. Exacto. Y, Si, es por, y si, si lo medimos por éxito, ¿no? si Jesús hubiese tenido esta mentalidad pastoral moderna, yo creo que se murió
con una depresión impresionante. Porque si no era capaz de ver qué iba a pasar después y no lo sabía, la angustia, escúchame, uno de los discípulos lo entregó, el otro lo negó y los otros 10 salieron corriendo se fueron, para me ver. dejaron solo. Claro, Estaba la madre ahí al me lado. dejaron Eran 2 o solo. 3 mujeres, era todo lo que había. Y encima mujeres en esa cultura, lo seguían mujeres. Exactamente, exactamente. A mí me parece que es para seguir reflexionando esto, para que entendamos que la obra es del Espíritu al ritmo que a Él se le dé la gana. No está mal proponerse metas, no está mal decir, vamos a intentar hacer esto, no estoy en contra de eso. El problema es cuando yo me creo que lo que yo voy a hacer es mejor que lo que Dios puede hacer. Y creo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora en el capítulo 6, que vamos a hacer la introducción, por lo menos, de ese tema. Sandra, adelante. Quiero pensar en voz alta junto a ustedes en relación a lo que estamos charlando. En la Biblia tenemos el calendario de Dios, ¿sí? Que dice que en el mes de Aviv comienza el primer año, sí, el nuevo año, en el inicio de la primavera, y el primer día al comenzar la luna. Entonces, a partir de ese momento, es el único mes que tiene nombre, y después mes segundo, mes tercero, y si nosotros nos vamos a la Biblia, siempre tenemos que hacer esta conversión, porque en el día 14 del primer mes, en el día 14 del segundo mes, en esas fechas se celebra la Pascua, impuesta por Dios. Me impresiona que él puso, en el día 14 del primer mes, van a celebrar la Pascua de tal manera. Y es tan importante para él que dice que en el día 14 del segundo mes, para todos aquellos que estén viajando o hayan tocado muerto, no hayan podido festejar la Pascua, les da una segunda oportunidad. Con el paso de los años, de los siglos, y después en el año 300 y pico, con Gilei, hicieron el calendario actual, ¿no? O sea que estamos hablando de cientos de años. Entonces, como hombre, creo que es más fácil tener algo que vos te podés proyectar, porque sería re difícil estar guiándonos todavía por la luna, ponele. Pero digo yo, ¿no sería mejor? Bueno, está bien, ahora que comienza el séptimo mes, es muy importante el primer día del séptimo mes. Entonces, si está que se tiene el calendario, ellos es considerado un Shabbat ese primer día. Pero como el calendario judío no se sabe cuándo va a cambiar la luna, tienen 2 días Shabbat, porque en realidad ellos no lo saben. Pero ellos ya tienen fijos los días. Y Dios nunca lo quiso así. Hasta esa total dependencia quiere de nosotros. Y nosotros tratamos de llevar, de cambiar y poder palpar y ver dónde pisamos. Es un rompimiento interno que bueno, se los tiro a ustedes, ¿no? Estamos en el siglo, según el calendario gregoriano, el 21. ¿Cómo nos manejaríamos? Y a ver, nos vamos a encontrar dentro de un mes. Es difícil, pero sí que esté acotado a la última palabra del Señor, ¿sí? Fíjese, nosotros no sabemos, si nos basamos bíblicamente, no sabemos el año que viene cuándo va a ser Pascua, pero ya nosotros sabemos por lo que dice la Iglesia Católica. Y eso es grosso, pienso, ¿no? Eso quería Es que compartir. los Gracias por hombres nos escuchar. gusta, ¿no? Nos gusta tener certezas. Vivir con incertidumbre significa vivir por fe, y la verdad es que es difícil. Creo que a todos nos resulta más cómodo vivir sobre algo más certero. Y tratamos de fabricar esas cosas y de convertirlas en reglas. Y cuando Per- hacemos eso, los 10 mandamientos se convierten en 10 mandamientitos. Perdón, ¿y hasta qué punto también, por ejemplo, algunas iglesias, no las voy a nombrar, pero son muy famosas, largan el mensaje para este año 2024? La palabra para este 2024 es esto. ¿De dónde viene eso?
lo que he escuchado es que es una especie de guía como palabra rectora. Y lo hacen muchas Claro, iglesias. las Es, mayorías. Pero ¿de pero dónde está, surgió eso? no, bueno, pero por ejemplo, nosotros no tenemos así, pero todos los años, cuando va terminando el año, o cuando empiece el próximo año, Walter dice, entiendo que este es el versículo lema para este año, que es un punto de guía, un recorrido, ¿no? Mientras esté en la palabra, no lo veo complicado, porque en definitiva también los pastores o los presbíteros, lo que fuera, de alguna manera van conduciendo el rebaño, van para un lado, para otro, van arrimando. Pero quizá lo que yo entiendo del juego así, Sergio, es más que algo que pareciera algo más místico, ¿no es cierto? No Tan algo. místico, rayando con la adivinación. O sea, este va a ser el año de la expansión. ¡Pum! Bueno, Cerraron, pero cerraron todo, fue pandemia. bueno, Un a ver. ejemplo, Sí, un sí, ejemplo sí. te digo, un ejemplo te digo que siempre me quedó grabado a mí. Este es Bien. el año de ¡pum! Pandemias, todo el mundo encerrado. Y hasta se Los, enojaron algunos porque no había reunión en la iglesia. Era los la frutos, expansión Lo mismo que virtual. dijeron, este es el año de la expansión. Claro, bueno, eh, eh, la ¿hasta qué Biblia dice punto que no es jugar con la voluntad de Dios? ¿Quién soy yo para decir que este es el año de la expansión? A eso me refiero. yo, yo Decir, ¿quién soy yo? no lo veo tan complicado eso. Si lo ponemos desde un punto de vista de organización, de, de orden nada más. Si, a ver, si la palabra baja, hoy vamos a- yo te entiendo, Sergio, me Sí, parece sí, sí. que se puede dar Yo algo trato muy de seguirte. místico o puede ser algo Claro. muy, un lineamiento de orden, está, O puede ser qué sé yo, manipulador también. una iglesia que viene orando por una extensión, por una construcción, por una obra nueva, y hay acuerdos, no sé, entender de parte de Dios que viene el tiempo nuevo y que lo digan así como una especie de No, proclama. tiempo nuevo no. Bueno, este es el tiempo de la expansión porque vamos a Claro, crecer. No veo. Sí, pero también cuando se escucha vuelos de pájaros altos. Sí, sí, claro. yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Hasta qué punto Paz. A uno no veces se... la palabra puede transformarse en un ídolo, por más que sea la palabra de Dios, porque podemos manipularla para... Claro, eso, o en un oráculo. El, Sí. Perdón, que yo soy de pensar mucho, o sea, estas cosas. A ver, no es que las tradicionalmente piense, sino que el yo creo que calendario la voluntad de Dios está por sobre encima de cualquier cosa que podamos llegar a pensar nosotros, aún con buenas intenciones. Hoy creo que lo perdimos algo. ¿La Sí. asusta? Ahí está. Ahí está, ahí Ahí volvió está Aldo. Aldo, ahí Ahí volviste volvió Aldo. Aldo. por No se te momentos se escuchó me nada. corta la internet. No, decía que hay un calendario que ha hecho la Iglesia Católica hace muchos siglos. Ese calendario lo sigue la Iglesia Anglicana, muchas iglesias históricas, metodistas, presbiterianas, eh, hasta bautistas. Eh, ¿Y qué es ese calendario, Aldo? Porque ¿Me se están cortó bastante. escuchando? Porque los El, veo muy quietos. Sí, ¿qué es ese calendario? Contanos un poquito, ¿qué calendario es? el calendario de la Iglesia Católica. En la Pero Iglesia Católica, Sí. ya se programa con anticipación lo que va a pasar en todo el año. Hay un libro pero, grande, es más, está programada las Tienen un lecturas, todo. calendario, exacto, día por día, no domingo ¿Sí? por domingo, sino Día día por por día. día. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y un salmo Usted va a una misa y se lee ese evangelio en toda la diócesis del país. del Esa misma mundo. cita. En el mundo, sí, del mundo en realidad. Sí, sí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, un salmo y una parte de los evangelios. exacto. Y generalmente la predicación es sobre el evangelio.
Entonces hay muchos que para no andar pensando, bueno, ¿qué voy a predicar el domingo? Agarran ese calendario y predican sobre eso. Esto es muy frecuente. Esto lo viví yo en Sudáfrica a los 10 meses que estuve con los anglicanos. También seguían ese modo. No está necesariamente mal. Lo he visto, vuelvo a repetir, en iglesias bautistas. Hay gente que para no andar armando lío, bueno, agarran ese calendario y lo siguen. Yo creo que el problema es que nos hemos, nos hemos inclinado tanto hacia estas nuevas profecías, hacia adivinar hacia dónde va, y yo decreto y declaro, y la profecía, y esto y lo otro, que creo que nos está llevando a algún extremo. No quiere decir que esté necesariamente mal, porque yo puedo sentir realmente que bueno, necesito guiar a la iglesia en esta dirección. Quizá como yo les planteé a ustedes con segunda Samuel, a mí me parece que el problema es que últimamente hay muchas iglesias en esta mentalidad profética, que tenemos que decir lo que va a ocurrir. Estamos tan preocupados por la profecía y por lo que va a pasar que no vivimos el presente. Así que bueno, ya estamos más o menos en hora, pero déjeme introducir simplemente el capítulo 6, que tiene que ver con David trayendo el arca a Jerusalén. Quiero marcar, los dejo ahí para la próxima. El primero es que se habían olvidado del arca por 70 años en la casa de este hombre. ¿Cómo se llamaba? Abinadab, en la casa de Aminadab. Primera Samuel 7:1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Primera Samuel 7:1. ¿Se acuerdan que esto fue cuando los filisteos se habían quedado con el arca? Hubo un lío bárbaro entre los filisteos y le mandaron de vuelta al arca, lo pusieron en un carro y la mandaron de vuelta. Después de eso viene todo el reinado de Saúl. Después pasaron los 7 años de David hasta que lo ponen como rey. Y en definitiva, desde aquel momento hasta ahora, hasta este capítulo 6, habían pasado 70 años, donde el pueblo se había olvidado del arca. Dios no era el centro. Dios estaba bien vivito y coleando, pero en la casa de aquel hombre allá, en el collado, y tenían una persona santificada para que lo guardara. Yo creo que se los he comentado alguna vez. Muchas de nuestras iglesias, en el frente de la iglesia, han desplazado la cruz, han desplazado la mesa del pan, que normalmente la mesa del pan era lo que se llamaba el altar, o se llama el altar en la iglesia católica. Pero ese altar, esa mesa donde se sirve la Santa Cena, es un símbolo de la cruz de Cristo. Por eso se ofrece la Santa Cena sobre ella, porque es ofrecer de algo simbólicamente el cuerpo de Cristo arriba de la cruz. Ahora, tanto la cruz
en el frente o el lugar visible de la iglesia, como esto, en muchas iglesias modernas han sido desplazadas del centro. Y yo siempre digo, el lenguaje simbólico que uno da con eso es el centro de lo que acá hacemos no es la cruz ni la Santa Cena. El centro es lo que hay ahí en el medio. La mayoría de las iglesias lo que tiene es un telón para proyectar las letras de las canciones, o la orquesta, o micrófonos, o el púlpito, desde donde predica el pastor, que por lo menos significaría la palabra está en el centro, ¿no? ¿Qué palabra? La palabra del predicador a la congregación. ¿Será que es la palabra de Dios o es palabra de hombre? Segunda pregunta. El lenguaje simbólico que uno aprende a lo largo de la Biblia, en el templo, en el tabernáculo, en cada detalle de las vestimentas, por ejemplo, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de lo que va acá, de lo que va allá, que el incensario, que los panes de la proposición, que la mesa, que el lugar para sacrificar a los animales, que el sumo santuario. ¿Por qué la Biblia es tan simbólica y tiene tanta centralidad, tanto detalle da Dios? Este símbolo lo ponen acá, este lo ponen allá, este lo ponen acá, este lo ponen allá. Y nosotros actualmente hemos corrido del centro gran parte de los símbolos. Lo que estoy generando, a mí me da la impresión que lo que ocupaba el centro era Dios y lo que hoy ocupa el centro es el hombre. Estoy hablando en general. Yo no sé cómo es la iglesia de ustedes, pero simplemente es una idea que a mí me come desde hace muchísimos años. Y yo siento que a veces ha ocurrido lo que pasó con el arca. La dejaron tirada y David llega, se hace su casa, Hiram le regala todos los elementos, hace su casa, derrota a los filisteos y finalmente se acuerdan del arca de Jehová. Donde estaba las tablas de la ley. Ay, se me habían quedado colgados, ¿no? Ahí estás, ahí está de nuevo. Algo está pasando, me está fallando mucho hoy la internet. Sí, muchos microcortes. Entonces, por eso que les tiro el tema, la reflexión, y me pregunto si nosotros también no nos hemos olvidado del arca. Ujú. No, pero el arca es una cosa vieja. No. Y en nuestra casa, ¿qué lenguaje simbólico tenemos? Exacto. El Qué buena televisor, pregunta. Qué buena pregunta. Muy buena. A nosotros, gracias a Dios, nos han regalado, sobre todo los africanos y los asiáticos, un montón de cruces hechas en distintos países. Así que tenemos por acá y por allá cruces en muchas habitaciones. Incluso allá en Pinamar hemos dejado un montón de cruces a propósito.
Ujú. Porque a mí me parece que el símbolo es una declaración. El símbolo es una declaración, sí, señor. Y si Dios fue tan puntilloso, y un detalle que para mí también es muy interesante, que lo dejamos para la próxima, es que Dios había dado una instrucción muy precisa de que el arca de la alianza tenía que tener cierta forma, cierto detalle, pero el arca tenía que ser transportada a mano o a hombro. Ujú. Ni siquiera podía ser tocada. Se utilizaban dos maderas muy largas y los hombres iban sosteniendo esa madera para no tocar el arca. Pero vamos a ver en el capítulo 6 que los hombres quisieron hacer las cosas mejor que lo que Dios indicó. Y como el arca los filisteos la habían puesto en un carro, entonces los hombres también hicieron un carro nuevo sobre la cual montaron la alianza, el arca, para llevarlo. La Mm, pregunta que dejo es, ¿por qué hicieron eso? ¿Por vagos para no cargarla? ¿O qué aconteció ahí? Pero creo que la discusión o la charla de esto requiere leer el texto, meternos más a fondo, pero se los dejo un poco como inquietud, si les parece. Dentro de las preguntas que tengo para hacer cuando llegue al cielo, esta es una. ¿Por qué murieron eh, los dos muchachos estos? A ver, se me fue el nombre, Agio y... ¿Cómo se llama? Sí, al tocarla. Al tocarla, digo. Bueno, lo charlamos entonces la semana que viene. Pero nunca me he dado cuenta que la habían puesto adentro, arriba de un carro. No, no me había llamado la atención. Está bueno pensar esto. Lo mandaron al carro. Sí, que lo lleve el carro. Ahí quedó con una O sea que sonrisa peroniana, Aldo, mira. los Una sonrisa filisteos, los a filisteos, lo Perón. a lo Perón, los filisteos eran más vagos que los otros, porque lo pusieron Esa- arriba de un carro primero ellos. No, no, los filisteos le estaba yendo tan mal con el arca que Sí, la pusieron en un carro con dos bueyes y la mandaron de una. O sea, ni la ni tocaron más. chofer tenían, ni Claro, chofer que tenían, vayan por el mandaron camino los nomás. bueyes, A la dale, que deriva, vayan en el Claro, a camino. la deriva. Chao. y los claro. bueyes Exactamente, pagaron el pato porque les cortaron la Ah, cabeza. exacto. sí. Pero ahora, ¿por qué volver al carro? Me voy a poner a investigar si hubo alguna instrucción de que tenía que ser llevada a mano en el origen del arca. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso hay, tenía hay. las argollas y, Sí, y sí, los palos que... Había que llevar la mano. está claro el concepto, pero nunca había pensado de que era a mano, había que cargarla a la presencia de Dios. ¿Todo Sí, bien? yo entiendo que los carros no los sé, usaban los otros pueblos paganos. Entonces copiaron lo que hicieron los otros pueblos. Sí. O se usaban perdón, para pero la se me guerra en está realidad. una Los carros eran para O la sea, guerra. eran para la guerra los carros en esa época, me parece. Era para la batalla, sí. Y también Exacto. eran para transporte, también eran para transporte. En esa época no Sí, sí, había sí, como también. ahora tanto carro. O sea, Bueno, Viste con que yo le tengo posterioridad. bronca a los carros por esto. Es por eso. Bueno, bueno, chicos, los dejo porque se me corta muchísimo. ok. No La sé qué. seguimos la semana que Son viene las y nos queda ahí primeras, la pregunta. Listo. Ahora con Marisa mañana Bendiciones, nos vamos para bendiciones. Uruguay. Eh, ¿Vos no estás la semana que viene? sí, sí, sí. Vamos viernes, sábado y domingo nada más. Qué A lindo. un congreso de Haggai. Sí, 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 sí. Pero tengo que dar evangelismo y el contexto del mundo actual. Pero Maravilloso. la tormenta de Santa Rosa que se viene dice que va a estar soplando sobre el Río de la Plata justo a la hora donde yo tengo que hacer el cruce. Oh, Ah. Así que si nos pueden recordar en oración para Sí, mañana. ya mismo. Señor, en tu nombre, pedimos por Aldo y Marisa y su buen viaje, el buen testimonio y la buena Amén. enseñanza y todo lo que van amén. a vivir en gracia para este fin de semana. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén, Beso, amén. Marisa. Que sea Gracias. tiempo de oír balsameras también para ustedes. Eso, amén. Amén. Muchas Uy, gracias. Cariño grandote. la profeta Analía es No. brava, ¿eh? Bravo. Guarda, guarda. Chau, chau.